porque lo que quería era que decretaran que matara a un comache o un apache se le pagaba 80 pesos por cabellera. Entonces él decía, ¿por qué no lo decretan en la Ciudad de México? Y dice, es que no entienden esos, como dice, tipejos de la Ciudad de México, lo que nos está pasando a nosotros en el norte, en este enfrentamiento de la guerra. Entonces, lo que tiene enfrente Evaristo Madero es las guerras indias y tiene un espacio abierto, imagínense lo que es los espacios de aquí del norte, o sea, miras hacia donde quieras, no, nada te lo impide, no hay selva, no hay bosque, no hay esto, no hay lo otro, no, nada, o sea, es una mirada abierta, alcanza hasta donde te alcancen los ojos, ¿verdad? Líneas rectas, que es un mundo distinto a Yucatán, o es un mundo diferentísimo que Chiapas, o de lo que tiene montañas, o donde en Europa es diferentísimo cruzar los Pirineos que una zona. Entonces, todas las partes geográficas tienen un sentido. En el caso del norte, híjole, de veras, vamos y ves, no hay nada que te ataque, ¿verdad? Entonces, donde está él, que es el río Bravo, que ahí es el punto donde él crece, es un espacio abierto. Estudia en Saltillo, pero inmediatamente se tiene que regresar. La familia no tiene dinero, pierde terrenos ahí en Texas, regresa, pero lo que sí observa Evaristo Madero chiquitito, aquí yo destaco mucho, no hay juventud, y nosotros le daríamos gracias a no tener adolescentes, no sé quiénes de ustedes tengan, ¿verdad? Porque es un periodo terrorífico. Entonces, daríamos, bueno, no hay juventud, no hay adolescencia, no existe. Eres niño y eres adulto, se acabó. Todos, ricos, medianos, pobres. A los 14 años te estás haciendo cargo de hermanos, casas, economía, nadie se sienta y a ver, papi, mándame. No, sí, el junior es mucho más tardío. Evaristo a los 14 años anda para arriba y para abajo, Guillermo Puse a los 14 años está aventando otro continente, y así muchísimos empresarios, Universal, Lozada, los mismos, muchos, Luis Terrazas, no hay nadie que crezca entre nubes, o sea, ellos tienen que hacerse la vida. Entonces yo sí digo que realmente nos hubiera tocado, nos hubiera quitado un drama familiar, que es que ahora no son adolescentes 4 años, duran de adolescentes hasta los 30 y tantos. Entonces, bueno, es para que se den cuenta que son otros mundos. Entonces, él se observa perfectamente, por donde él vive está a 20 kilómetros de Piedras Negras, actual, pero imagínense el movimiento que empieza a ver con respecto a Texas, ya está como punto de observación. No tiene trabajo, pero lo que sí se da cuenta que donde está, por donde puede sobrevivir, es la riería. La riería son los fleteros y los grandes transportistas de ahorita, no los minimicen. Una de las fortunas de una de las partes de la familia Sada se hace con la riería. Fortuna. Ser arriero era, movías toda la mercancía, movías toda. Sí, no, era una. Entonces, ¿a qué se dedica? Él observa esto, aprende de esto, de este movimiento de mercancías. Entonces, yo pongo aquí que es una cosa muy bonita que me gusta pensar de Evaristo Madero, que es como un río. Yo digo que este señor entiende lo que es un río y circular, siempre está como en permanente circulación, se deja ir, fluye con todo, fluye con la familia, fluye con los negocios, fluye de moverse de lugar, nunca se queda atrapado. Cualquiera diría, naces en un pueblo así, ahí te quedas para siempre, él se movió, hay que moverse para acá, me voy para acá, hay que movernos para acá, ahorita vemos por cuándo llega aquí, pero nunca se queda atado porque tiene la posibilidad de observación con esta mirada abierta, nunca está cerrada, es decir, no está así, está así. Y hay muchos empresarios de esta época que lo tienen así, pero acaban todos. Evaristo es una gente que tiene esta capacidad. ¿Por qué? Porque su lugar de origen, que es un lugar de adversidad, cualquiera diría, ¿dónde nació? En el Río Bravo, en un pueblito así, no hay nada, no hay, qué locura. Bueno, de ahí él se embebió de todo, y todo digamos, de negativo, digo, pensando otra vez en lo de Denis Dresser, lo hizo en positivo. Todo en contra, indios, no dinero, bandoleros, no había caminos, o sea, estaban solos, abandonados, y exactamente eso es lo que lo hace motivarse, hacer esta corriente como un río, reconoce el valor de la corriente, reconoce el valor del movimiento. Entonces, independientemente de las travesías penosas, largas, asaltos de indios, escasez de agua, lluvia, etcétera, él siempre está en un movimiento de arriería que va a San Antonio, Austin, Acuegoches, toda la parte de Coahuila, Nuevo León, etcétera. Entonces, su idea del espacio se transforma de lo negativo a lo positivo, crea su propio río, va más allá de su lugar de origen y, ojo, nunca abandona esta idea de que él es una corriente,
ni en lo personal, ni en los negocios, ni en lo familiar. Digo, su familia, alguien nos dirá, los Madero de aquí, son cientos de miles. Todos tendemos a aprender muchas, pero la familia Madero como unas pues, son emblemáticas, en el sentido en que todavía se permea con un patriarca, y no con el papá de Evaristo, sino con Evaristo, y de alguna manera siempre está con esta idea de ir con la corriente, de fluir, de nadar, de no detenerse frente a nada. ¿Cómo construye su negocio? Porque tiene un sentido de adaptación y entiende el momento en el que vive. En la década de 1850, Evaristo Madero se traslada a Monterrey, porque Monterrey empieza a despuntar como centro político y económico del noreste de México. Y algo le llega de Chihuahua, porque Monterrey es una, digamos, una situación muy peculiar con respecto a otras ciudades del norte de México que la saben aprovechar muchos inmigrantes y locales, y podemos decir que algo que lo caracteriza, no en todos los casos, nunca generalizamos en la historia porque nos va mal, pero en la mayoría de los empresarios es su independencia del poder político. O sea, se hacen los negocios independientes del poder político, y eso los destaca como unos empresarios muy distintos que muchos del distrito de la Ciudad de México, entonces no del Distrito Federal, de la Ciudad de México. ¿Qué hace Evaristo Madero? Inmediatamente establece relaciones muy fuertes con Santiago Vidaurri. Santiago Vidaurri es un personaje extraordinario, más o menos conocen a Santiago Vidaurri de su historia. Es un personaje del noreste mexicano, es gobernador de Nuevo León, él nace en Lampazos, Nuevo León. Físicamente, háganme cuenta que es un comanche, es una gente muy atractiva. Tiene una personalidad apabullante, es liberal, se junta con Juárez, con Sebastián, con México, con los liberales, y luego tiene conflictos de índole, digamos, económica. Ellos quieren crear la República de la Sierra Madre acá del noreste. Hay un conflicto político peculiar con Juárez. Se logra que Coahuila y Nuevo León estén juntos porque creen, por la aduana de Tierras Negras, porque entraba toda la lana. Eso es lo que movía todo el Estado. Entró una cantidad de dinero impresionante. O sea, Tierras Negras de no se nada en 1850, en 1860 es un boom. París. Es que los pueblos nos tenemos que imaginar en su momento, que tienen, eso sí, la policía aprendió, circular, tienen estas caídas y la historia, no crean que va así, nada más la tecnología va para arriba, la historia va así, se regresa, retoma, se adelanta. A lo mejor ahorita estamos inventando familias que existieron en el siglo XVII, de todos con todos. O sea, después de la familia nuclear estamos pasando a otro momento. Entonces, los momentos que marcan Evaristo Madero son dos: el comercio y paz. El comercio, en 1865, funda la firma mercantil Madero y Compañía, que es el eje de todos sus negocios, sus futuros negocios. Los va a ir moviendo, Y el otro punto que lo marca, que es importante, es la guerra de secesión. La guerra de secesión norteamericana es la guerra del norte contra el sur, la unión contra los confederados, ¿sí? En 1861. Ustedes imagínense, ustedes saben perfectamente, como empresarios, lo que mueve la economía de guerra, lo que puede mover la guerra. El sur de Estados Unidos entra un problema serio porque Lincoln le cierra todos los puertos para la salida del algodón allá en Nueva Orleans, y además porque toma los distintos puertos del sur norteamericano, y no tienen cómo sacar el algodón. Si no sacan el algodón, que es su producto principal, no tienen forma de abastecerse de armamento, víveres, mantas, tabaco, café, azúcar. Tienen que andar, tienen que pelear, tienen que luchar. Entonces ahí, imagínense ahí Evaristo Madero, ahí exactamente el punto donde él nació es el punto que sufre este vuelco. O sea, un 360 grados, lo sabe aprovechar, lo entiende, y por las zonas de Tierras Negras a ustedes les parece poco, pero entraban oro, entraba víveres, caballo, ganado, armamento, es un bullicio. Y el río Bravo, así como lo ven, entraban buques. Obviamente, dice la palabra buques, yo lo estoy inventando, son pequeños, pero para salir, llegar al puerto de Matamoros, y de Matamoros salir. Pero imagínense eso 4 años moviéndose. No había otra salida que no fuera esta. Entonces imagínense cómo se mueve una sociedad que estaba desarticulada, sin vías de comunicación, aislada, pobre, cuando de repente todo esto, la gente que tiene la capacidad de aprender, Evaristo es uno de ellos. Pero después de estar en Monterrey dicen, no, yo me voy a París.
En 1888 viene y monta la fábrica La Manta de Estrella, que había muchas fábricas textiles, no es el único, son 150 telares. Ahorita les digo qué significaba entonces una fábrica de hilados y lo que significaba el algodón. Tengo una carta de un compadre de él, de Navides, de aquí de Parras, que le dice: ándale, compadrito, ya despuntaba mucho el Evaristo Madero, no sea malo, págueme usted la colegiatura de mi hijo en la escuela, en el Ateneo Puente de Saltillo. El Ateneo Puente es una escuela pública que cobraba una módica colegiatura. Dice: si usted me paga la colegiatura, yo le llevo y le traigo las buenas becas, lo que quiera. Para que se den una idea de cómo hablamos de estos negocios. ¿Sí? O sea, una colegiatura por algodón, nomás para que dimensionemos la dimensión, ya lo que llegan, que Monterrey está despuntando, para el caso del noreste, como un centro de negocios y un centro empresarial donde se mueve el dinero, que independientemente toma la decisión de irse a otro punto, nunca deja Monterrey. Gran parte de la familia Madero continúa en Monterrey, sigue él con muchas acciones en el Banco de Nuevo León, en múltiples empresas de Monterrey, pero cambia su sede, y yo digo que eso tiene que ver con su entorno y donde nace, que es autonomía. Él no es originario de Monterrey, es de otro punto, y eso lo hace ver el mundo mucho más amplio. O sea, digamos, sería un cosmopolita, o sería un hombre globalizado, diríamos, en la época contemporánea, no de mirada corta o de mirada chiquita. Entonces, pasa la serie aquí, y aquí en Parras, de alguna manera, arma muy bien su estrategia ya familiar. Se trae aquí inmediatamente a su yerno, se trae a su hijo, que ya, Evaristo Madero tiene 18 hijos, se le mueren 4, creo que tiene 18, se le mueren 4, se quedan con 14, 2 esposas. Los primeros son Hernández, los segundos son Manuelita Farías. El del primero es Pancho Madero, y luego son de los segundos, son 14, y a todos los integra a los negocios. Entonces la familia forma parte ahora nos da terror, ¿verdad? Pero entonces era la manera de que impulsabas el negocio. Entonces, junto con otras múltiples familias de todo el norte, Sada, Milmo, Zambrano, Rivero, y otros en Coahuila, Prajeris de la Peña, Guillermo Purcell, en Chihuahua, Freddy Terrazas, Francisco y Madero es un nombre que podríamos definir como un hombre moderno. Les voy a poner como ejemplo 2 de sus negocios nada más. Entiende su momento, lo aprovecha y empieza a vincular a Parras con Monterrey, con Texas. O sea, nunca deja de estar abierto en esa mirada, nunca. Por supuesto Europa, por supuesto Inglaterra, los Manduca, todos sus hijos, etc. Pero fíjense, nada más de las tierras, empieza a adquirirlas después de haber perdido todo por la pérdida de Texas, y que llegaron a pasar realmente una escasez y unas penurias familiares. Desde 1860 y tantos empieza a comprar esta vez en la frontera, en Monterrey, en Coahuila, en haciendas trigueras, en Ramos Arizpe, en Zacatecas, etc. Hasta que en 1899 funda la Compañía de Terrenos y Ganado de Coahuila aquí en Parras, con 430,000 hectáreas, y de capital son 700,000 pesos. No crean que era cualquier cosa, Habría que ver a cómo está el oro cuando cambian todas las, y ahí más o menos podemos saber cuál es el valor, pero por muchos años estuvo el peso y el dólar a la par. No sé cuándo cambió. Después funda 2 bancos muy importantes, el Banco de Nuevo León, que involucra a todos los, a todos los enojados, los empresarios enojados de Coahuila, se los lleva, hace que invierten su capital. Aquí es muy interesante este asunto del Banco de Nuevo León, y por supuesto controla de un capital de 600,000 pesos iniciales. Evaristo pone 250,000 pesos, pero pone en los puestos directivos a Viviano Villarreal, que es su yerno, a otro que es su cuñado, Hernández, y a Rodolfo García, su yerno. De alguna manera, tiene un control, en términos familiares, del control, en este caso, de la banca. Aquí es muy interesante porque muchos años más tarde, este Banco de Nuevo León, que fue el que, como el centro directivo de los negocios de los Maderos, se convirtió en el centro directivo de los negocios de gran parte de los empresarios del norte de México. Y cuando Pancho Madero dice: yo no estoy con Porfirio Díaz, traje efectivo no reelección, y convoco al levantamiento armado, etcétera, etcétera, que es otra etapa,
la historia, lo que hace Evaristo Madero en Porfirio Díaz en manera de confrontar a la familia Madero, interviene el Banco de Nuevo León. Al intervenir el Banco de Nuevo León, no creo que es en el 10, al intervenirlo interviene a todos los empresarios del norte de México, no a los Madero. Y ahí los señores le apuestan a Madero. Y ahí, pues, al ratito, tenemos los tratados de Ciudad Juárez, porque vive a ser. Entonces, o sea, una acción política mal tomada y donde se enfrenta con los empresarios, ahí sí los empresarios toman un partido, en este caso político, porque interviene, es decir, nadie puede tocar un peso, nada, porque el Banco de Nuevo León es el que concentra la mayoría de los accionistas del norte de México. Y finalmente, tenemos que, entre otras, funda aquí en Parras, la Compañía Industrial de Parras, que se compone, fíjense qué interesante, no es un negocio, se compone de la Compañía Industrial de Parras, la Fábrica La Amistad de Gómez, la Compañía Industrial Saltillera Villa Unión, que la tenían otros empresarios y los incorpora, y el Porvenir de Monterrey. El Porvenir de Monterrey, el Stone de Monterrey duró muchos años, hasta, no sé, todavía cuando yo era niña pasaba por ahí, la entrada vieja de Saltillo. Y en las finanzas, por supuesto que de su capital inicial llega a tener un capital, en el caso del Banco de Nuevo León, de 2 millones de pesos. Y el Banco de Nuevo León llega a tener filiales en Sierra Mojada, Saltillo, Piedras Negras, Tampico, Laredo y Matamoros, nomás para que se den una idea. Entonces, obviamente, a la hora que muere Evaristo Madero en 1911, el espacio en donde tiene negocios y donde se mueve es Nuevo León, San Luis, Coahuila, Zacatecas, Tamaulipas, Chihuahua, Durango y Guanajuato. Nomás para que se den una pequeña idea. Con compañías muy fuertes, metalúrgicas, fundidoras, cerveceras, en muchos casos estaba con otros accionistas, en muchos casos solamente la familia Madero. Les voy a leer un pedacito del testamento de Evaristo Madero que nos encontramos hace 30 años en el Archivo Municipal de Saltillo. Nada más saqué unos extractos de unas cláusulas, porque con esto se van a dar cuenta qué es lo que está, digamos, cómo funciona la cabeza de